Si Dios te trajo a este lugar, fue para decirte que Él tiene la solución a tu circunstancia, a tu problema, sin importar tu nombre. Y Dios no solo tiene la capacidad, mis hermanos, de sanarnos, sino también de restaurarnos. A veces llevamos el Evangelio, la enseñanza ante esas personas que están bajo la cobertura, el uniforme de todo está bien, no necesitamos nada. Y cuando le hablamos de Jesús, nos tienen a menos, porque ellos están mirando sus propios logros, su propia gloria, y no pueden reconocer en nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas. Ellos solo nos miran en el aspecto humano y nos valoran de acuerdo a su intelecto, su razonamiento, su filosofía. Pero quizás, tal vez, lo único que ven en ti son vestiduras humildes, palabras sencillas, pero palabras que vienen de parte de Dios. Y no nos prestan atención. En este caso a Naamán le llega la noticia del poder de Eliseo, de mano de la providencia de Dios. Y vino por boca de una muchacha, una mujer esclava, sirvienta, hebrea, quien había sido tomada cautiva y había sido llevada a Siria, y ahí se encontraba sirviendo en la casa de Naamán. Y aquí podemos darnos cuenta cómo Dios a veces tiene un propósito y que usa lo que no es para que sea. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué pasa? Le ayudan a bien. Aunque no lo entendamos en ese momento. Yo creo que esta muchacha no estaría muy contenta, muy feliz haber sido cautiva y ahora estaba como una sirvienta en esa casa. Pero allí estaba, cautiva y sirviendo. Pero Dios tenía un propósito con ella en todo esto. Y no nos dice mucho la Escritura acerca de esta muchacha. Lo único que sabemos que es joven. Y que al igual que en la historia del profeta Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia, pues era un jovencito. Esta muchacha también se encontraba en tierra extranjera, en la misma condición, donde también en esa tierra adoraban otros dioses, y ella allí una simple esclava. Y no nos dice mucho más, pero sí nos dice, y nos damos cuenta que esta joven tenía valores. Nos damos cuenta que esta joven había sido en un hogar piadoso, y que esa piedad y ese temor de Dios se reflejaba en ella, porque aún estando lejos de su tierra, y digo esto porque esta muchacha podría haber estado amargada en su condición, podría haber estado llena de odio, de un espíritu de venganza, pero podemos ver que pese a haber sido tomado cautiva para servir, ella era piadosa y lo refleja en sus acciones, en el aprecio por sus amos, al buscar ayuda. Esta muchacha nos hace recordar la importancia de nuestro testimonio delante de la gente, de nuestra condición. Ella supo de la condición de su amo, que era Naamán, y entonces le dice a la esposa de Naamán, con toda confianza, con fe, que en Israel, que en Samaria había un profeta de Dios que podía sanar de la lepra a su esposo.
no titubeó, no dijo a lo mejor, tenía fe, tenía confianza, hablaba con autoridad, con certeza, en que el Dios de Israel que usaba al profeta Eliseo obraría un milagro. Ella no dijo, bueno, traten. Ella dijo, ojalá el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanará de su lepra. Es decir, no tuvo dudas. Lo daba por hecho. Eso es tener fe de Dios. Ella confiaba en el Dios de Israel, a pesar que el profeta Eliseo no había sanado a nadie de lepra hasta ese momento. El Señor Jesús lo corrobora ya en Lucas 4:27, al decir que había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Esta joven, a pesar de haber sido capturada injustamente, de estar allí sirviendo, en vez de guardar rencor, prefirió bendecir en vez de maldecir. Qué lección para nosotros en estos tiempos. No había rencor, no había venganza, no había odio, no había dolor, no había frustración. Ahí estaba, como una simple esclava. Pero ella sabía que Dios tenía un propósito con ella. Y era proclamar el poder del único y verdadero Dios a una tierra de gente pagana que creía en muchos dioses. Y con ello probar que Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Eliseo, era el verdadero Dios. Y ese es nuestro Dios, que hacía milagros y que era digno de confianza. La tarea de esta joven es también nuestra tarea. Testificar con fe del poder de Jesucristo en todo lugar. Que podamos llegar a un lugar donde la gente está pasando situaciones difíciles y con autoridad, con fe, decirle, mi Dios puede sanarte, mi Dios puede sacarte, ven conmigo a la iglesia, porque el Señor está con nosotros, Él nos guarda y Él nos protege. Pero ¿dónde está nuestra fe? A veces hasta con temor le decimos, bueno, vamos a estar orando por ti. Cuando usted tiene que dar una afirmación, una seguridad total de lo que ha creído. Porque el Señor dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, tienes que creerle a Dios. ¿Sabe por qué otra gente no le cree a Dios? Porque tú mismo no le crees a Dios. Tienes que creerle a Dios para que otros crean. Es decir, debes pregonar a los cuatro vientos que eres cristiano, que eres un hijo de Dios, que eres un servidor del Dios Altísimo y que Él no cambia. Hacía, hace y seguirá haciendo milagros. Es decir, la muchacha cautiva estaba orgullosa de pertenecer al pueblo hebreo y pregonaba la fama del siervo de Dios Eliseo, pero al hacerlo estaba honrando al pueblo y a Dios. ¿Por qué? Porque ella sabía en quién había confiado. Mi hermano, mi hermana, cuando tú de verdad sabes en quién has creído, tú tienes una identidad. Tú tienes una familia que Dios te ha dado.
más allá de las circunstancias y la valorizas, aunque te lleven a diferentes lugares. No decaen tus sentimientos acerca del Señor, de tu iglesia y del siervo del Señor. Y podrás testificar y ser usada para presentar a Cristo donde quiere que estés o que vayas. Es triste el tiempo en que vivimos, en que somos cristianos, el día que estamos en el templo, el día que hay un servicio. Nos ponemos el uniforme, tomamos la Biblia y nos comportamos un poco a la idea de ser un cristiano. Pero ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo trasladamos lo que aprendemos, lo que recibimos cuando salimos de esa puerta para allá? ¿Testificamos? ¿Salimos hablando de las maravillas de Dios, de los milagros de Dios, de las bendiciones de Dios, de las sanidades de Dios, de la palabra que hemos recibido? Y le decimos a otro: mira, Dios bendice porque me ha bendecido, Dios sana porque a mí me ha sanado, Dios liberta porque me ha libertado, Dios arregla el matrimonio porque arregló el mío, Dios prospera porque me ha prosperado, Dios se ha encargado de mis necesidades porque así ha sido. Es decir, testificamos, presentamos a Cristo donde vayamos y donde estemos. Porque muchos se olvidan, se van de vacaciones y se olvidan que Cristo es el mismo. A donde tú vayas tienes que llevar a Cristo. A donde tú estés tiene que estar Cristo. Y de acuerdo a tus acciones se tiene que ver Cristo también en todo lo que tú haces. Amén. Miren, Hechos capítulo 4, versículo 8. Dice que cuando los discípulos fueron esparcidos, ellos fueron anunciando el Evangelio. Y lo hacían con denuedo. Y el denuedo no es un impulso precipitado, porque el denuedo requiere valor para avanzar a través de nuestros temores y hacer lo que sabemos que es bueno. Ellos podían hacerlo porque sabían en quién habían creído. Cuando tú sabes en quién has creído y tú das ese mensaje que tú crees con fe, tendrás resultados. La joven transmitió el mensaje creyendo que el profeta de su pueblo podía hacer, porque ella sabía que Dios había usado al profeta de Dios para llenar vasijas vacías, que había dado un hijo a una mujer estéril, que había resucitado a un hijo muerto. Por eso ella testificaba de ese Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, un Dios sin límites, que siempre está atento, dispuesto a ayudarnos cuando lo necesitamos. Nunca se le olvide. Es el Dios que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Vemos que las breves palabras de esta joven a su señora trajeron fe, sanidad a un poderoso capitán sirio. Dios la había colocado allí con un propósito y ella fue fiel en lo que Dios le había puesto. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, y es válida: ¿estamos siendo fieles donde Dios nos ha puesto? ¿Estamos correspondiendo
al lugar donde Dios nos ha puesto, donde nos ha integrado. Porque, hermanos, una casa dividida no puede ir hacia adelante.